Padre misericordioso, concédenos la gracia de caminar juntos. Que el Espíritu Santo nos ilumine en el segundo sínodo de la Arquidiócesis de Santiago de Guatemala. Ayúdanos a vivir y a anunciar el Evangelio de tu Hijo. Que la escucha y el diálogo en comunidad nos acerque como Iglesia Samaritana a la realidad que hoy vivimos en esta porción del pueblo de Dios. Que Nuestra Señora de la Asunción, dócil a tu palabra, interceda para que este sínodo nos lleve a nuestro encuentro con Cristo y con nuestros hermanos más necesitados. Te lo pedimos por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Se celebran los sacramentos. Entonces, pero es como una iglesia doméstica donde se vive en el amor, donde se alaba a Dios, donde se hace oración, donde se lee la palabra, ¿verdad? Entonces donde se lee la caridad, la fraternidad. Entonces es como una iglesia doméstica. Entonces, también aquí utiliza el cómo. La iglesia como cuerpo de Cristo. Cristo tuvo su cuerpo humano, físico. Entonces la iglesia se parece, eso quiere decir, se parece a el cuerpo de Cristo. Podemos utilizar el término de manera parecida. Muy bien. Entonces, como dice San Pablo, utiliza este concepto para hablar de la comunidad. Nosotros como comunidad somos un cuerpo. Este es un concepto eclesiológico que se desarrolló en el siglo XX, previo al Concilio Vaticano II. Justamente en el periodo, ¿verdad?, entre guerras se desarrollan ciertos conceptos, sobre todo en Francia se desarrolla lo que se llama la pastoral de conjunto, eso gracias a los pastoralistas franceses, y luego también esto de la iglesia como cuerpo místico de Cristo. Incluso es un concepto que todavía hoy se usa, ¿verdad? No es el más fuerte, ya lo veremos, hay un tema ahí que dice iglesia pueblo de Dios. Entonces la idea más fuerte es iglesia pueblo de Dios, y el otro concepto fuerte es iglesia sacramento de Cristo. Estas dos corrientes, la de pueblo de Dios, es decir, una eclesiología de comunión, y los conceptos sacramentales de la iglesia, y por eso iglesia sacramento de Cristo, Lumen Gentium I, son los que llegan al Concilio Vaticano II. ¿Va? Cualquier duda me preguntan por si lo sienten muy difícil. Ahí vamos. Entonces vamos a este concepto. En Romanos 12 y 1 Corintios 12. Vamos a ir a los dos textos. Vamos a los dos textos. Usted para mientras busque. Romanos 12 y 1 Corintios 12. Búsquelo, solo búsquelo. Entonces dice, la imagen del cuerpo de Cristo sirve para expresar la conexión de todos los miembros de la comunidad. Todos los miembros de la comunidad. Y ya no me acuerdo dónde, si fue aquí. Yo creo que fue aquí. Es decir, todos somos importantes en la iglesia. Eso sí tenemos que tenerlo claro. Y cuando decimos todos, son todos. Desde el monaguillo, desde el niño que está con su mamá, desde la viejita que viene siempre y que baja hacia el cielo, comprometidos o no comprometidos. Es decir, todos somos importantes, todos. No, aquí no hay distinción o discriminación de que el cristiano de a pie, digamos, el que solo viene a misa, el que solo viene a misa también es importante. Todos somos importantes. ¿Verdad? Es como imagínese usted el cuerpo físico, pues, es decir, a veces hay ciertas partes del cuerpo que no le ponemos atención, malos hombres, ¿verdad? Pero, por ejemplo, dice uno, las pestañas, ¿para qué sirven las pestañas? Pues tienen una función, y a pesar de que son poco significativas, ¿verdad? Porque yo, si le pregunto al doctor, creo que nunca ha operado pestañas, ¿verdad? Entonces, se asusta, el doctor se sorprende. Pues sí, porque dicen que mata operando pestañas. Bueno, algún cirujano plástico supongo que lo hace en Estados Unidos. Y entonces,
Pero es decir, pero si alguien es pestaña diciendo, pero yo, ¿para qué sirvo? Pues sirve porque los ojos les son muy útiles las pestañas. No podemos arrancarnos, alguno habrá que tiene alguna enfermedad psicológica que se las arranque, pero habitualmente hasta una pestañita es importante, y de ahí que todos somos importantes, ¿verdad? Igual los dedos de los pies son importantes, ¿verdad? Les damos valor hasta que se nos encarna una uña y ahí no duele, ahí damos cuenta de que un dedo es importante. Pues sí, todo es importante, y todos somos importantes y valiosos dentro de la iglesia. Entonces, en esta comunidad en su diversidad, distintos, variados, como somos en cuanto a personas, variados en el compromiso, variados en el carisma. Unos tienen el carisma de hablar, otros tienen el carisma de cantar, otros tienen el carisma de catequizar, otros tienen carisma para los enfermos, y así, ¿verdad? Y algún otro tiene carisma, digamos, voy a hablar de carisma secular, que también puede ponerlo al servicio de la comunidad. Bueno, muy bien. En la iglesia no todos hacen lo mismo. De suerte. ¿Qué haríamos si todos fuéramos monaguillos? Pues eso es para qué quiero yo todos ahí, ¿verdad? En el presbiterio. Pero no todos pueden cantar, ni tienen las mismas tareas, ni tienen las mismas funciones. Qué importante es esa diversificación. Y como decíamos hoy en la mañana en la misa, ya no creo si lo dije aquí, lo dije con las hijas, creo que fue con las hijas, ¿verdad? Es decir, importante, sí lo dije aquí en la mañana, importante es esto, ni las mismas tareas ni las mismas funciones. Y qué importante es para los hermanos que tienen compromisos. Hay hermanos, espero no haya aquí en la parroquia, que tienen 5 compromisos o más. Eso no está bien. Eso no está bien. Es decir, yo no puedo ser de todo, ¿verdad? Yo no sé cómo ser portero, defensa, delantero, mediocampista y entrenador. No definas, ¿verdad? Entonces, en la vida de la iglesia también no podemos hacerlo todo. ¿Esto por qué? Porque si no, primero nos ausentamos de la casa. Segundo, nos cansamos y nos quemamos pastoralmente. Y luego caemos en un activismo pastoral donde después dice uno, ya no quiero saber nada. Pues sí, porque se quemó. Entonces, qué importante es, ¿verdad? Saber asumir compromisos, pero no tantos. También hay otros que trabajan. También hay otros que deben hacer las cosas. Eso tenemos que tenerlo claro. La diversidad no debe ser motivo de división, sino es un motivo de enriquecimiento. No todos hacemos lo mismo, bendito sea Dios. Y entre todos aportamos, entre todos enriquecemos esta comunidad de la iglesia, sino de unidad. Animados por un mismo espíritu, formamos un solo cuerpo del que Cristo es cabeza. Y por eso se habla de la iglesia, cuerpo místico de Cristo. Cristo es la cabeza, nosotros, la iglesia, somos su cuerpo. Entonces, cuando hablamos de Cristo, cabeza, e iglesia, cuerpo, cuando hablamos de todos juntos, es lo que se llama el Cristo total. Cuando usted oiga hablar del Cristo total, ¿a qué se refiere? A Cristo y la iglesia. Cristo cabeza, la iglesia es su cuerpo. El Cristo total es un concepto que poco se usa. Bueno, vamos a ver las citas, si las tienen, solo quiero ver, porque no van a leer todo el capítulo, ¿verdad? Venga, hermano, ya que usted estaba con la buena, ya que insiste usted. No, pero no vamos a leerlo todo. Aquí. A partir del versículo 4. Del versículo 4 al versículo 8. Aquí, del 4 al 8, creo yo que es suficiente. Es como en un cuerpo tenemos muchos miembros, no todos con la misma función. Así, aunque somos muchos, formamos con Cristo un solo cuerpo y estamos unidos unos a otros como partes del mismo cuerpo. Tenemos dones diversos según la gracia de Dios ha concedido a cada uno. Por ejemplo, si hemos recibido el don de la profecía, debemos ejercerlo según la medida de la fe. El que tenga el don del servicio,
sirviendo él, enseñar, enseñando. El que exhorta, exhortando. El que reparte, hágalo con generosidad. El que preside con diligencia. El que alivia los sufrimientos de los hombres. Ahí está. Bueno, muy bonita la cita esta, ¿verdad? Porque al final, como dice, hay distintos dones, distintos carismas, y que cada uno haga lo suyo según la naturaleza de su propio carisma. Entonces ahí es donde tenemos que identificar, ¿verdad?, cuál es mi carisma y cómo debo hacer. Vamos a 1 Corintios 12. Quien lo tenga, lo van a a eso voy a ver aquí cuando traiga su Biblia, que yo les digo para no todo. Esta sí es más larga. Bueno, desde aquí, desde el versículo 4, esta sí está más larga, fíjense. Bueno, lee. Existen diversos dones espirituales, pero un mismo espíritu. Existen ministerios diversos, pero un mismo Señor. Existen actividades diversas, pero un mismo Dios que ejecuta todo en todo. A cada uno se le da una manifestación del Espíritu para el bien común. Uno por el Espíritu tiene el don de hablar con sabiduría, otro, según el mismo Espíritu, el de enseñar cosas profundas. A otro, por el Espíritu, se le da la fe. A este, por el único Espíritu, se le da el don de sanaciones. A aquel, de realizar milagros. A uno, el don de profecía. A otro, el don de distinguir entre los espíritus falsos y el espíritu verdadero. A este, de hablar lenguas diversas. A aquel, el don de bautizado en un solo espíritu, para formar un solo cuerpo, y hemos bebido un solo espíritu. El cuerpo no está compuesto por un miembro, sino por muchos. Si el pie dijera, como no soy mano, no pertenezco al cuerpo, no por ello dejaría de pertenecer al cuerpo. Si el oído dijera, como no soy ojo, no pertenezco al cuerpo, no por ello dejaría de pertenecer al cuerpo. Si todo el cuerpo fuera ojo, ¿cómo oiría? Si todo fuera oído, ¿cómo olería? Dios ha dispuesto los miembros en el cuerpo, cada uno como ha querido. Si todo fuera un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Ahora bien, los miembros son muchos, el cuerpo es uno. No puede el ojo decir a la mano, no te necesito, ni la cabeza a los pies, no los necesito. Más aún, los miembros del cuerpo que se consideran más débiles son indispensables, y a los que consideramos menos nobles los rodeamos de más honor. Las partes menos presentables las tratamos con más decencia, ya que las otras no lo necesitan. Dios organizó el cuerpo dando más honor al que menos valía, de modo que no hubiera división en el cuerpo y todos los miembros se interesaban por igual unos por otros. Si un miembro sufre, sufren con él todos los miembros. Si un miembro es honrado, se alegran con él todos sus miembros. Ustedes son el cuerpo de Cristo, y cada uno en particular, miembros de ese cuerpo. Dios ha querido que en la Iglesia haya en primer lugar apóstoles, en segundo lugar profetas, en tercer lugar maestros. Luego vienen los que han recibido el don de hacer milagros,
después el don de sanaciones, el don de socorrer a los necesitados, el de gobierno y el don de lenguas diversas. ¿Son todos apóstoles? ¿Son todos profetas? ¿Son todos maestros? ¿Todos hacen milagros? ¿Tienen todos el don de sanar? ¿Hablan todos lenguas desconocidas? ¿Son todos intérpretes? Ustedes, por su parte, aspiren a los dones más valiosos, y ahora les indicaré un camino mucho mejor. Gracias. Muy bien, perfecto. Entonces, creo que esta cita, que es bastante extensa, es totalmente clara, ¿verdad? Ustedes son cuerpo de Cristo. Y este misterio lo refiero a la iglesia. Y realmente qué hermoso es el saber que nos complementamos unos a otros. Y eso es lo hermoso. Por eso vuelvo al principio que hemos dicho en la liturgia, ¿verdad? Cada uno debe hacer todo y solo lo que le toca. El monaguillo hace todo lo que le toca al monaguillo, pero solo lo que le toca al monaguillo. Lo que no le toca al monaguillo no le corresponde. Entonces yo debo hacer todo lo que corresponde a mi ministerio, pero solo mi ministerio. No puedo hacer 2 ministerios, 3 ministerios, no, uno solo, litúrgicamente hablando. Muy bien. Claro, alguna excepción ahí cuando no hay quien sirva, pero eso es. En Colosenses 1:18, Efesios 1:22-23, la imagen del cuerpo describe la relación entre iglesia y Cristo. La iglesia constituye el cuerpo del que Cristo es cabeza, eso ya dijimos. Es decir, a él está unida por la fe y de él recibe el conocimiento de Dios y la plenitud de la vida. Lumen Gentium, número 7, hace eco de esta hermosa y expresiva imagen del cuerpo unido a su cabeza, que es Cristo. Bueno, vamos a ir aquí estamos. Gracias. Muy bien. Lumen Gentium 8-7. Interesante. Solo estoy viendo la parte donde... pero este es evangélico. Con razón decía yo, me sale ahí un papa que es después. Sí, no tengo problema. Entonces tenemos las citas. La dejé en la casa. Sí, una pregunta. Lo correcto es la iglesia Es como, sí. muchos decimos la iglesia es la casa de Cristo. A muchos dicen la iglesia es la esposa de Cristo. La iglesia es la esposa de Cristo, es correcto. ¿Cuál sería lo correcto? La iglesia, si decimos que la iglesia es esposa de Cristo, es correcto. No, sí, porque yo Sí, es correcto. Sí, está bien, sí. Ajá. Así lo muestra San Pablo cuando habla del misterio del matrimonio. Dice, este misterio es grande y yo lo refiero a Cristo y a la iglesia. Y entonces, Cristo tiene un carácter esponsal. Cristo es esposo y la iglesia es esposa. Eso lo manifiesta San Pablo con claridad, pero también el apóstol San Juan en las bodas de Caná. Si ustedes se fijan en las bodas de Caná, los novios no aparecen. Son mencionados, pero no aparecen. En realidad no aparecen. Entonces, al final de las bodas de Caná dice, ¿verdad? Y los discípulos creyeron en él. Es como cierra esa parte de la boda de Caná. Entonces, en realidad, las bodas de Caná son entre Cristo, por supuesto, no son bodas con las de ustedes. Entonces, es la boda de Cristo y los discípulos que creen en él. ¿Verdad? Sí. Bueno, ¿tenemos las citas? Colosenses. Sí, vengan para acá. Y alguien en Efesios de una vez venga, quien tenga la cita de... Entonces, Colosenses 1:18. Él es la cabeza del cuerpo, es decir, de la iglesia. Él es el principio, el primogénito de los muertos, para ser en todo el primero. Muy bien. Este es un himno cristológico, ¿verdad? Son cánticos de la primera comunidad cristiana.
Entonces, era parte de la liturgia primitiva de la iglesia, que lo tenemos en nuestras cartas, ¿verdad? Está este himno, está el de Efesios, está el de Filipenses, que son estos himnos cristológicos. Efesios 1, ¿sí? Venga, Donia. Uno, 22, 23. Dios pues colocó todo bajo los pies de Cristo para que, estando más arriba que todo, fuera cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, el que llena todo, que en todos despliega en ella su plenitud. Muchas gracias. Muy bien, perfecto. Pasamos a la siguiente. No se lo quite, padre. Llega. 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 Sí, no se lo quite. Ahí está bien. Vale. El Nuevo Testamento, otros escritos nos hace ver otra diversidad de imágenes. Pasemos a otros escritos. Algunos ejemplos. San Juan habla que la iglesia es una comunidad de creyentes. Le interesa presentar la unión de los discípulos en Cristo y de los discípulos entre sí. Aquí viene algo importante, en el capítulo 17. El capítulo 17 de Juan es la oración sacerdotal de Jesús. Él ora por sus discípulos de aquella época y ora por todos los discípulos de todas las épocas. Esta oración es hermosa, ¿verdad? Porque el Señor antes de padecer piensa en todos. Jesús no piensa en sí mismo. Señor, te pido por estos, aquellos que tú me diste, que me entregaste, son tuyos y tú me los diste, dice el Señor respecto a ellos, ¿verdad? Entonces te pido, Señor, por ellos, no para que los saques del mundo, sino para que los libres de ellos. En tus manos estaban, tú me los diste porque eran tuyos, y ahora que voy, los entrego a ti, dice, ¿verdad? Parafraseo, por supuesto. Y pensando en nosotros, Jesús dice, ¿verdad? Te pido también por todos aquellos que creerán en mí, por la predicación de ellos. Y ahí vamos nosotros. Para que todos sean uno, como tú y yo somos uno, y el mundo crea que tú me has enviado. Entonces es interesante porque realmente de aquí nace también la convicción de la iglesia de trabajar por el ecumenismo. Algunos hermanos nuestros dicen que dicen el ecumenismo es un invento de la Iglesia Católica para que todos vuelvan a Roma. Y si uno no sabe. Realmente el ecumenismo es un movimiento suscitado por el Espíritu Santo y nació en ambientes protestantes, sobre todo en el encuentro que hubo en Edimburgo en 1910, sobre todo promovido por la Comunión Anglicana, en la cual estuvieron varias iglesias protestantes, con el deseo de tratar de unirse para misionar juntos territorios en Asia, en África. Y luego, poco a poco, ese espíritu fueron invitando a otras iglesias, se sumaron los hermanos de las iglesias ortodoxas, y luego, poco a poco, la Iglesia Católica fue mandando observadores hasta convencerse, porque al principio la Iglesia miraba con cierto recelo el movimiento ecuménico, pero después la Iglesia, por supuesto, apoya el ecumenismo, pero no es una iniciativa que surge de la Iglesia, ¿verdad? Entonces, si alguien tuvo una conciencia y un corazón ecuménico, fue el Papa Bueno, Juan 23, ¿verdad? Porque él le tocó justamente servir, ¿verdad? Como del Papa en Bulgaria, y ahí él supo de esto, ¿verdad? Cómo relacionarse con hermanos no católicos, en este caso con los ortodoxos. Y justamente de ahí del Concilio Vaticano II surge el decreto de la Unitatis Redintegración. Y después se nos dio la encíclica la Ut Unum Sit, es decir, que todos sean uno. Y todos es todos los que creemos en Cristo, de las distintas iglesias, comunidades, denominaciones. La oración de Jesús es por todos, para que todos seamos uno. Entonces, nosotros como iglesia, nosotros como cristianos, debemos procurar esa unidad, ese respeto
a todos nuestros hermanos cristianos de otras iglesias y denominaciones, ¿verdad? Y eliminar todo lenguaje despectivo, ¿verdad? Por ejemplo, no se dice sectas, se dice iglesias. No se dice hermanos separados, hermanos cristianos, ¿verdad? De otras iglesias. Entonces, realmente, desde ahí empieza esa sensibilidad ecuménica, ¿verdad? A la que nos invita el Concilio Vaticano II. Entonces, justamente aquí vemos que ahora, para que todos seamos uno, la imagen del buen pastor que da la vida por sus ovejas, que un día les da la vida. Y también aquí hay una imagen de unidad. Tengo otras ovejas, otras ovejas. Yo las llamaré, las reuniré, para que sean un solo rebaño, bajo un solo pastor. Entonces, como vemos, siempre en el corazón de Jesús existe una idea: unidad. Muy bien. La figura de la vid y los sarmientos implica la estrecha relación entre Jesús. Eso está todo el capítulo, la parte del capítulo 15. Creo que estos son textos más conocidos porque los meditamos en Pascua. Como no somos un pueblo vinícola, tenemos la desventaja que cuando el Señor dice la vid y los sarmientos, dice la vid y los sarmientos, es aquella hojita que daban antes de la estampa, si se llamaba así. Entonces hablemos de la planta, ¿verdad? Entonces está el tronco, la vid y las ramas, los sarmientos. Después vienen los frutos, que son las uvas. Entonces, así como una rama, ¿verdad? Hay plantas que si usted dice, ay, yo voy a cortar esta rama y la voy a sembrar, se murió. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque hay ramas que solo unidas al tronco tienen vida. Entonces, igual nosotros, solo unidos a Cristo, solo en comunión con Cristo, podemos tener vida. No podemos tenerlo aparte. Muy bien. Las cartas de Timoteo y Tito presentan la iglesia desde el punto de vista de los ministerios. Estas citas sí las vamos a escuchar. Con la finalidad de que conserve la doctrina apostólica. Entonces están los apóstoles y luego Pablo va fundando comunidades y va poniendo servidores para que las guíen, ¿verdad? Entonces aquí es donde tenemos los apóstoles son primero y luego vienen ya aquellos sucesores de los apóstoles, los primeros obispos, entre los cuales destacamos, ¿verdad? Timoteo y Tito, discípulos del apóstol San Pablo. Entonces la idea es esta, ¿verdad? Conservar la doctrina de los apóstoles. Y decíamos, a finales del siglo I, principios del siglo II, la doctrina cristiana fue tergiversada por la influencia gnóstica. Hasta el día de hoy existe. Y esto se realiza mediante el establecimiento de obispos, presbíteros y diáconos. Muy bien, entonces, ¿qué es lo primero? Lo primero son los apóstoles, ¿verdad? Están los discípulos, de los discípulos el Señor elige 12 que sean apóstoles. Entonces, en el tiempo de Jesús había apóstoles y discípulos. Discípulos van hombres y mujeres, apóstoles solo hombres. Entonces, así era en el tiempo de Jesús. Conforme la iglesia se va diseminando en el mundo de entonces los apóstoles van poniendo encargados de las comunidades, sucesores suyos. Estos son los obispos. Hechos de los Apóstoles nos narra aquella queja de las viudas de origen griego que no recibían asistencia adecuada. Entonces dice, ¿verdad? Busquen entre ustedes y nombren 7 varones, ¿verdad? Llenos del Espíritu Santo, llenos de Dios, ¿verdad? Y surgen los diáconos. Entonces surgen los diáconos. Diácono significa servidor. Luego, los sucesores de los apóstoles van necesitando colaboradores. Esos colaboradores son los presbíteros. Entonces, cuando hablamos del sexto sacramento, el sacramento del orden, el orden está constituido por obispos, presbíteros y diáconos. Son los 3 grados del sacramento del orden. Toda vez alguien es diácono ya está ordenado y es parte de la jerarquía y es parte del clero, ¿verdad? En fin.
Entonces, tenemos estos tres. El diaconado es ordenado en orden a este ministerio, ¿verdad? El diácono. Existen diáconos permanentes y diáconos transitorios. Los diáconos transitorios son aquellos que son, hoy tenemos 15 diáconos en la arquidiócesis. Son estos jóvenes que ya terminaron su formación, que están en parroquias y que están esperando la ordenación sacerdotal. Se le llama transitorio porque solo va a ser por un tiempo. Están los diáconos permanentes, que toda su vida va a ser diácono. En esto hay dos: diácono permanente célibe, diácono permanente casado. ¿Verdad? Si usted va a Estados Unidos, ahí va a encontrar el montón. En Guatemala solo hubo uno, pero ya quedó viudo y pidió que lo ordenaran sacerdote. Y ahí estaba. Muy bien. Pero si usted va a Estados Unidos, usted va a encontrar, usted se va a asustar de ver a alguien con clériman y que anda de la mano de su señora. Y dice, el diácono. ¿Verdad? Porque dice, ¿y cómo es que este tiene esposa? Pues que es diácono permanente casado. Entonces hay una regla. Un casado puede ser ordenado. Por ejemplo, si dijeran al doctor aquí, lo ordenamos diácono, bueno, lo ordena el obispo. Entonces, él lo puede ordenar diácono. Entonces, él sería un diácono permanente casado, siempre y cuando, pues, Ana María dé permiso respectivo. ¿Verdad? Porque a partir de que es jerarquía, ya la iglesia dispone de él, ya no dispone usted. Ya la iglesia dispone de él, es ordenado. Preguntan aquí si el diácono puede consagrar. Ahorita voy a esta pregunta. Y existe entonces el diácono, ¿verdad? Entonces, un casado puede ser ordenado, pero un ordenado no puede ser casado. Atención con eso. Un casado lo pueden ordenar diácono, pero un ordenado no se puede casar. ¿Qué pasa si un diácono permanece? ¿Qué pasa si el doctor lo ordena diácono y queda viudo? Pues queda célibe. Pero es que que no se puede. Es que yo me quería casar, pero no, usted ya es ordenado. Un ordenado no se puede casar, pero un casado sí se puede ordenar. Muy bien, respondiendo a la pregunta, ¿el diácono puede bautizar, bendecir los matrimonios, presidir los funerales? Eso puede hacer el diácono. El diácono no puede ni confesar, no puede dar la unción, no puede consagrar. ¿Y puede dar la bendición con el Santísimo y tomar al Santísimo y dar la bendición? Sí, puede bendecir con el Santísimo como lo hace el sacerdote. ¿Puede dar el Santísimo en el corpus? Sí, por supuesto que lo puede hacer. ¿Puede dar la comunión a los enfermos? La comunión sí, pero la unción no. ¿Verdad? Eso solo el sacerdote, sea obispo o presbítero. El nombre correcto nuestro es presbíteros. Nosotros somos presbíteros. La gente dice padre, pero en realidad somos presbíteros. ¿Verdad? Entonces, ese es el obispo, los episcopos. Episcopo significa vigilante, que es el que cuida a la comunidad. Presbítero significa anciano. Y el diácono significa servidor. ¿Su pregunta? Sí, una duda. Pregunta a la vez. Fíjense que nosotros trabajamos en salud. Somos enfermeros y nos indican, por ejemplo, un niñito ya para fallecer, se le puede bautizar. Sí, muy buena pregunta. Me dice aquí el hermano que trabaja en salud. Si hay un niño enfermo, grave, peligro de muerte, y hay que bautizarlo, atención con esto. Cualquier persona puede bautizar. Cualquier persona puede bautizar en caso de emergencia. Cualquier persona. Fíjense que no estoy diciendo laico. No estoy diciendo, porque de repente dice, mire, hágame favor, doc, hágame favor de bautizarlo. Pero yo soy ateo. No, sí, aquí no es su fe, la fe de la iglesia. Usted bautícelo con agüita, un poquito de agüita. Yo te bautizo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Ya.
¿verdad? Entonces, cualquier persona, porque a veces sucede que el bebé está grave y llamemos al padre. ¿Para qué? No veo yo por qué. Si usted lo puede hacer, cualquiera lo puede hacer, es de ahora, pero ya. No hay que esperar al padre, es decir, ya, bautícelo. Si el bebé se salva, ya le traen aquí, ya recibe su charla, ya le damos las unciones, como de los catecúmenos, el crisma, ya se le dan los ritos complementarios. Pero ya está bautizado, ya es hijo de Dios. Cualquier persona, pero bautizada. No, No cualquier persona puede bautizar, en caso de emergencia. Pero decía, si alguien es ateo, siempre que lo haga, porque es la fe de la iglesia, no es la fe de la persona, con la fórmula trinitaria, con agua pura. Agua pura, ¿verdad? Cualquier agua, agua del chorro, agua salvavidas, agua de lo que sea, agua, ¿verdad? No otra cosa. Muy bien. Muy bien. Cualquier duda, preguntan. Sí, por favor. César tenía a los niños. ¿Qué pasa en un adulto que está a punto de fallecer? ¿No llamamos al padre por tiempo? Sí. ¿También se puede aplicar? No, ya ven a sacerdote. Ahí es Sí, esto es para los bebitos. Sí. Muy bien. Ellos deben conservar y transmitir la doctrina sin alteraciones, teniendo en cuenta, sin embargo, que solo cambian los contextos. Atención con esto que dice, ¿verdad? Entonces, la doctrina, la verdad de Jesucristo, la verdad de la iglesia es siempre la misma. Pero, ¿qué cambian? Los contextos. La verdad es la misma. Pero hoy, por ejemplo, hablamos de tecnologías. Hoy hablamos de inteligencia artificial. Entonces hay que adaptar la verdad a las nuevas tecnologías. Hay que adaptar la verdad, hay que decir qué dice la verdad, qué dice la iglesia sobre la inteligencia artificial, qué dice la iglesia sobre esto o lo otro, no sé. Entonces, ¿cómo hablamos? La verdad es la misma. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre, dice el autor de la carta a los Hebreos. Pero, ¿cómo hablamos al joven de hoy? Al joven tecnológico, al joven digital. Entonces ahí es donde tenemos que adaptarnos nosotros, pero no rebajamos, no reducimos la verdad del Evangelio. Muy bien, 1 Timoteo 1:3-7, Tito 3:8-11. Que lo tenga, si se la sabe, cántala, dijo que el programa. Primera Timoteo 1:3-7. Timoteo primero 1:3-7. La búsqueda de Tito. Como te encargué cuando salía para Macedonia, quédate en Éfeso, para avisar a algunos que enseñan doctrinas, que no enseñan doctrinas extrañas y se dediquen a fábulas genealógicas interminables que favorecen las controversias y no el plan de Dios, basado en la fe. El propósito de esta exhortación es suscitar el amor que brota de un corazón limpio, de una buena conciencia y una fe sincera. Por haberse apartado de esto, algunos se han quedado en discursos vacíos, pretendiendo ser doctores de la ley sin saber lo que dicen ni entender lo que enseñan con tanta seguridad. Ahí estamos. Muy bien, gracias. Tito 3:8-11. Una cosa es cierta, y en ella debes insistir. Los que creen en Dios han de destacarse en el bien que puedan hacer. Ahí está lo bueno y lo que realmente aprovecha a la sociedad. Evita, en cambio, las cuestiones tontas, las genealogías, las discusiones y polémicas a propósito de la ley. No son ni útiles ni importantes.
Reprende al que deforma el mensaje. Después de 2 advertencias, romperás con él, sabiendo que es un descarriado y culpable que se condena a sí mismo. Gracias. Esaú. Muy bien, sigamos. La carta a los hebreos presenta a la iglesia como el pueblo que peregrina. Esto es hermoso. ¿Verdad? La iglesia como pueblo. Somos pueblo de Dios. Somos iglesia peregrinante. Esta es una verdad hermosa. Somos pueblo que peregrina hacia la ciudad eterna de Jerusalén. Por eso, los cantos de entrada tienen que tener ese sentido de caminar, tienen que tener ese sentido de peregrinar. En Israel estaban los salmos de las subidas. Se llama salmos de las subidas porque había que subir a Jerusalén, ¿verdad? Entonces esos son himnos de entrada, ¿verdad? Bueno, como el antiguo de Israel que caminaba a la tierra prometida. Hebreos 10, 19, 25. Si alguien busca, la primera carta de Pedro presenta a la iglesia como nuevo pueblo de Dios. Ah, qué interesante. Y esto es lo que somos el nuevo pueblo de Dios, porque hay un antiguo pueblo de Dios que es Israel, que son nuestros hermanos mayores en la fe. Bien, ¿quién viene? Bien. Hoy estamos muy participativos, eso les felicito. Y alguien que aliste la carta de Pedro. Hebreos 10, 19, 26. Así, pues hermanos, no podemos dudar de que entraremos en el santuario en virtud de la sangre de Jesús. Él nos abrió ese camino nuevo y vivo a través de la comunidad, es decir, su carne, teniendo un sacerdote excepcional a cargo de la casa de Dios. Acerquémonos con corazón sincero, con fe plena, limpios interiormente de todo lo que mancha la conciencia y con el cuerpo lavado con agua pura. Sigamos profesando nuestra esperanza sin que nada nos pueda conmover, ya que es digno de confianza aquel que se comprometió. Tratemos de incitarnos el uno al otro en la forma de amar y hacer el bien. No abandonen las asambleas, como algunos acostumbran hacer, sino más bien anímense unos a otros, tanto más cuando ven que se acerca el día. Muy bien, gracias. Vamos a 1 Pedro 2, 9 y 10. Pero ustedes son raza elegida, sacerdocio real, nación santa, pueblo adquirido, para que proclame las maravillas de que los llamó a las tinieblas, de las tinieblas a su maravillosa luz. Los que antes no eran pueblo, ahora son pueblo de Dios. Los que antes no habían alcanzado misericordia, ahora la han alcanzado. Los que antes no eran pueblo, ahora son pueblo. Esos somos nosotros, ¿verdad? Antes no éramos pueblo, ahora lo somos. Muy bien. En Apocalipsis, la iglesia es una comunidad universal constituida por hombres de toda raza, lengua, pueblo y nación. Este es otro de los signos cristológicos de la liturgia antigua, que construye aquí ahora el reino de Dios encabezado por Cristo en su lucha con el mal, siendo fiel a los valores del Evangelio. Es interesante porque en el Apocalipsis, cuando hablan las iglesias, ¿verdad? Dice, el Espíritu habla al ángel de la iglesia. ¿Quién es el ángel? El que protege, el que custodia, es decir, el obispo. Hay gente que le da miedo al Apocalipsis, pero es porque no sabe descifrar los símbolos. Hay que descifrar, acá está escrito en clave, digamos así. Entonces, entendiendo los símbolos, usted ya entiende el mensaje. Es un mensaje muy bonito, de ánimo, de esperanza, en medio de las persecuciones que viven los cristianos a finales del siglo I, inicio del siglo II. Entonces, si alguien lo tiene, muy bien. Apocalipsis 7, 1, 12. Después vi
Cuatro ángeles de pie en los cuatro puntos cardinales, sujetando los cuatro vientos de la tierra para que no soplasen sobre la tierra, sobre el mar y sobre los árboles. Y otro ángel que subía desde oriente con el sello de Dios vivo, y gritaba con voz potente a los cuatro ángeles encargados de hacer daño a la tierra y al mar. No hagan daño a la tierra ni al mar, ni a los árboles, hasta que no sellemos en la frente a los servidores de nuestro Dios. Oí el número de los marcados con el sello 144,000 de todas las tribus de Israel. De la tribu Judá, 12,000. De la tribu Rubén, 12,000. De la tribu Gad, 12,000. De la tribu Aser, 12,000. De la tribu Neftalí, 12,000. De la tribu de Manasés, 12,000. De la tribu de Simón, 12,000. De la tribu de Leví, 12,000. De la tribu de Isaacar, 12,000. De la tribu Zabulón, 12,000. De la tribu de José, 12,000. De la tribu de Benjamín, 12,000 marcados con el sello. Después vi una multitud enorme que nadie podía contar, toda la nación, raza, pueblo y lengua. Estaban delante del trono y del Cordero, vestidos con las túnicas blancas y con palmas en la mano. Gritaban con voz potente: la victoria es de nuestro Dios, que está sentado en el trono y del Cordero. Todos los ángeles se habían puesto en pie alrededor del trono de los ancianos y de los cuatro vivientes. Se inclinaron con el rostro en la tierra delante del trono y adoraron a Dios diciendo: amén, alabanza y gloria, sabiduría y acción de gracias, honor y fuerza y poder a nuestro Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. No se va. No se va. Entonces, esta parte del texto es hermosa. Entonces, vemos los ángeles son enviados de Dios, son los mensajeros. Lo dicen los cuatro puntos cardinales: norte, sur, oriente, poniente, de todo cuanto existe. ¿Verdad? Entonces, esto es importante. Luego, como vemos, están estos elegidos, los primeros elegidos, los 144,000, ¿verdad? Que es 12 por 12 por 1000. Entonces decimos, por una parte puede simbolizar al pueblo de Israel y por otra a todos los que siguen a Dios. 12 las tribus de Israel, 12 los apóstoles y 1000 es un número grande, ¿verdad? Pero me llama la atención la segunda parte: una multitud enorme que nadie puede contar. Fíjense en esto: aquí vienen todos los cristianos que han sido martirizados, ¿verdad? Que fueron martirizados. Estamos hablando de aquella época, sobre todo por el Imperio Romano, que también hubo una persecución judía. Y este nuevo pueblo, hombres de toda raza, nación, raza, pueblo y lengua, delante del trono. ¿Qué significa el trono? El que reina. Y el que reina es Dios. El Cordero, ahí lo tienen ustedes en el símbolo, en este altarcito. El Cordero es Cristo, ¿verdad? Vestidos con túnicas blancas. ¿Qué significa la blancura? La resurrección. Si son personas que no están muertas, claro, pues murieron en esta vida porque fueron martirizados, despedazados, quemados, pero para Dios viven. Por eso están de pie, porque están vivos. Y esto es un mensaje para los otros cristianos que todavía están en este mundo y que todavía están siendo perseguidos. Es decir, no están muertos, no están aniquilados, viven. Y viven delante de Dios, están en la presencia de Dios, ¿verdad? Y participan de la resurrección de Cristo, no corporalmente, eso todavía no. Con las palmas en la mano. ¿Qué es la palma? La palma en la mano significa la victoria por haber atravesado el martirio. Entonces, cuando usted vea a un santo que tiene una palma, es porque murió mártir. Si se fijan en el padre Maruzzo, franciscano, y este catequista Obdulio, que son mártires de Izabal, usted ve al padre y al catequista que tienen la palma, es decir, murieron derramando su sangre
por Cristo, ¿verdad? Entonces, en medio de la persecución romana, que fue sangrienta, no todos, pues no todos los emperadores fueron sangrientos, pero sí. Entonces, fíjense, entonces el punto aquí es que el cristianismo, entonces, en medio de la persecución, ¿quién va ganando? ¿Va ganando el poder del mal o la victoria de Dios? Como pasa no muy lejos de aquí, que ha habido persecución, que han encarcelado sacerdotes, como obispo, les han embargado cuentas. Y dicen, hay pobres, sí, han expulsado a mucha gente, se han apropiado de muchas instituciones. Pero en el fondo, recuerden siempre, una iglesia perseguida es una iglesia auténtica. Una iglesia perseguida es una iglesia fiel. Porque cuando la iglesia es perseguida, ahí se nota quiénes son los cristianos de verdad. Los que son de Cristo van a seguir siendo de Cristo, no importa la persecución. Los que son aguados se van a ir de miedo. Entonces, por eso dice el himno, la victoria es de nuestro Dios. No de los que están matando, de los que están guerreros, ¿sí? Estamos hablando del Imperio Romano. Entonces es un mensaje de esperanza, no de miedo. La victoria es de nuestro Dios que está sentado en el trono, Dios Padre, y del Cordero, que es Jesucristo. ¿Verdad? Entonces ahí vemos a todos los ángeles que están alrededor del trono, que sirven a Dios, los ancianos, los cuatro vientos, ¿verdad? Los cuatro vivientes, todos, ¿verdad? Se inclinan rostro en tierra, todos adoran a Dios. Y viene este himno tan hermoso de todos los que están en la presencia de Dios, ¿verdad? Sea discípulos, sean criaturas angelicales o terrenas, alabanza y gloria, sabiduría y acción de gracias, honor y fuerza y poder a nuestro Dios. ¿Verdad? Entonces, fíjese, voy a leer lo que sigue. Uno de los ancianos se dirigió y me preguntó, los que llevan vestiduras blancas, ¿quiénes son y de dónde vienen? Contestó, tú lo sabes, Señor. Dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación, es decir, los que han sido perseguidos y martirizados. Han lavado y blanqueado sus vestiduras con la sangre del Cordero. Usted no blanquea con sangre, pero es la sangre de Cristo, unida a la sangre del mártir, que blanquea la túnica. Por eso son túnicas blancas, resplandecientes, es decir, de los que participan de la victoria gloriosa de Cristo. Por eso están delante del trono de Dios. Es decir, que aquel cristiano que es firme hasta la muerte está en la presencia de Dios. Por eso en los procesos que se hacen, ¿verdad? Muchas gracias. De canonización al mártir no se le pide milagro, porque ya que haya dado su vida por Cristo es su milagro. ¿Verdad? Bueno, muy bien. Actividad. Llegamos al final. Muy bien, estamos perfectos en el tiempo. A ver, hubo alguien, esto es de los años, esto es de hace muchos años, el padre Ángel de esa generación. ¿Verdad? Pero hace muchos años, algunos de pensamiento revolucionario decían esta frase, y era como un eslogan: Cristo sí, Iglesia no. ¿Es válido? ¿No es válido? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque la Iglesia es, como usted lo dijo, la Iglesia con su cuerpo de Cristo. Porque es decir, no se puede separar Cristo y la Iglesia, porque la Iglesia es como cuerpo de Cristo, porque la Iglesia es esposa de Cristo, porque Cristo quiso su Iglesia. ¿Sí? No podemos ser cristianos sin Iglesia. Eso es como que usted diga, mire, yo quiero venir al mundo sin papás. Como pues, o yo quiero crecer sin familia. Sí, necesitamos una familia para crecer humanamente, pero también en la fe. Tenemos que crecer en comunidad, tenemos que ser familia. ¿Verdad? Disculpe. Sí. Usted dijo hace un rato que a los que nosotros nos llamamos sectas protestantes, que hay diferentes, todas son iglesias. Sí. ¿Todos nos podemos salvar en cualquier iglesia? Muy interesante. Ahora ha salido una polémica, ¿verdad?
Vamos a ver. Todos los que creemos en Cristo, partamos de un principio eclesiológico. Todos los que somos de Cristo formamos parte de la iglesia de Cristo. Todos los cristianos somos parte de la iglesia de Cristo. La iglesia de Cristo es una y única. Dice la Unitatis Redintegratio: la iglesia de Cristo subsiste en la iglesia católica. No dice es, dice subsiste. Significa que todos los elementos de la iglesia de Cristo están en la iglesia católica. Todos los elementos. En las otras iglesias hay muchos elementos, pero no están todos. Pensemos, ¿qué elementos hay? Está la palabra, está la oración, hay espiritualidad, hay caridad, ayudan a los hermanos, se quieren, hay comunión, hay fraternidad, hay evangelización, hay canto, hay alabanza, hay adoración. Hay elementos de la iglesia de Cristo. Se reconoce a Jesucristo como Señor y Salvador, se cree en Dios que es uno y trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero hay elementos que faltan. No están todos los sacramentos, sobre todo la Eucaristía. No está el ministerio ordenado. En muchas de ellas no hay ministerio ordenado. No está el sucesor de Pedro. No hay sucesión apostólica. No hay sagrada tradición. Ahora, si alguien vive su fe lo mejor posible, incluso, voy a decir esto, más allá del cristianismo, ¿puede salvarse? Sí. ¿Es lo mismo esta iglesia que esta otra? Respuesta, no. ¿Y todas las religiones son iguales? No. ¿Y todas las iglesias son iguales? No. Pero todos podemos alcanzar la salvación, los hinduistas, los budistas, los sintoístas, los animistas y otras, si siguen con recta intención su fe. Porque hay muchos que no han oído de Cristo y no tienen la culpa. Y nunca van a oír de Él. Pero si ellos siguen su religión, ¿verdad?, con fe, Dios los va a salvar. Dios tiene sus caminos para salvarlos. Incluso decir algo, ¿verdad? Esto requiere que tengan una mente muy clara. Si no, no lo van a entender. ¿Un ateo se salva? Sí. Por su vida. No, más allá de eso. Sí. Si hay una persona que dice yo nunca creyó en Dios, pero es un hombre recto, un hombre honesto, un hombre que ayuda al ser humano, un hombre, ¿verdad?, justo. Un hombre justo. ¿Y la salvación de quién depende? ¿De Dios o de nosotros? De nosotros. ¿Quién es el que salva? ¿Quién murió en la cruz? Dios. Entonces, la salvación depende de Dios. Y si Dios quiere salvarlo, lo puede hacer. ¿No es Dios, pues? Sí. Claro, no es lo mismo, atención, es que aquí hay que hacer las distinciones, ¿verdad? No es lo mismo aquella persona que así creció y que nunca supo de Dios ni nada, ¿verdad? Que por razones de ciencia, por razones de filosofía, por razones de pensamiento, dice, no creo, ¿verdad? Pero que vos eres buena persona, bueno, pues claro, Dios lo puede salvar. Claro, pero aparte es el otro que no cree y que hace guerras y destruye gente y que arma bombas y que ahí está muy difícil, ¿verdad? Dios lo puede salvar, pero sí se tiene que arrepentir, pues, porque es que no es lo mismo, es que depende de la vida que alguien ha llevado. Ahora, si uno conoce a Cristo, si uno conoce a Dios, si uno tiene tenido la oportunidad, claro, nuestra vida es distinta. Si nosotros hemos conocido a Dios, claro, uno puede decir, me vuelvo ateo. ¿Cómo que te vuelvo ateo? Si usted ya ha recibido la fe, ha recibido los sacramentos. No es lo mismo. No es lo mismo. ¿Verdad? Porque si digo, yo ya no creo, estoy rechazando la fe, porque yo sí la recibí. Porque a mí sí me la inculcaron. Porque yo recibí los sacramentos. Entonces ahí sí puedo jugar con mi salvación.
Porque yo no puedo decir, ya no creo. ¿Cómo que no? Pero el que nunca ha creído es distinto, ¿verdad? Espero que entiendan esa distinción. Cuando una persona es bautizada en otra iglesia y se quiere pasar a otra, le vale el bautismo. Ah, interesante. Si alguien es bautizado en una iglesia y quiere cambiar de iglesia, ¿es válido? Sí. Si utilizó agua y si utilizó la fórmula trinitaria, sí es válido. Y así como los evangélicos que bautizan en ríos. Si es agua, sí. Les vale. Si es agua y es, yo les te bautizo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, es válido. Y si se quiere pasar a la iglesia católica, les vale ese bautismo. Sí, vale. Sí. Si una persona fue bautizada en una iglesia y quiere hacerse católico y fue bautizado con agua, y esto sí, ¿qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer? Porque entonces lo que se hace es lo siguiente: ya fue bautizado y el bautismo es válido. Entonces lo que se hace es que viene la persona, pide una carta de su iglesia que fue bautizada, y entonces con la autorización de la curia se me inscribe en el libro de supletorias. Ese es el proceso canónico. Entonces ya queda inscrito en el libro de supletorias de bautizo y la persona públicamente profesa su fe, el credo. Entonces profesa el credo, ¿verdad? Se profesa la fe católica en frente de todos. Y cuando una persona creció en la iglesia católica y ha recibido todos los sacramentos, sí, y se casa por la iglesia evangélica, ya, muy buena pregunta. Una persona que tiene todos los sacramentos, ha sido parte de la iglesia católica y se casa, pero no en la iglesia. Aquí hemos de entender primero que la gracia de Dios puede obrar de muchas maneras, pero el punto es que en muchas comunidades e iglesias el matrimonio no es visto como sacramento. Entonces aquí hay que ver realmente, ahí sí estamos en riesgo de poner, ahí hay que ver realmente qué pasó, hay que analizar cada caso, no puedo generalizar. Y entonces en cada caso hay que ver si realmente ahí hay validez. Pero realmente para que haya validez tiene que haber un consentimiento mutuo, libre y voluntario ante el ministro de la iglesia. Pero entonces puede que no haya sacramento. En el bautismo sí, pero en el matrimonio no, es más delicado. Es más delicado el resto del matrimonio. ¿Qué pasa si alguien se bautizó aquí y se cambia y se bautiza? No, el bautismo primero es el válido. El segundo no vale, porque dice la Escritura: un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, uno solo. Ahí está en la Escritura. Pero de hecho, la mayoría de iglesias no católicas sí, bautizan. Rebautizan. Para que usted sea aceptado, lo tienen que bautizar. Es un error. Eso es. Es un error. ¿Por qué? Porque la Escritura es clara, ¿verdad? Una sola fe, un solo Señor, un solo bautismo. Sí. Por eso nosotros decimos, si fue bautizado en agua y la fórmula bautismal, que es válida, porque eso es un solo bautismo. Ahora, si alguien lo bautizaron, y es que lo bautizaron en el nombre de Jesús, es que así es hecho de los apóstoles, que bautizaron en el nombre de Jesús, sí, pero es que ese era el inicio. Pero después, ya cuando se desarrolló la fórmula trinitaria que está en Mateo 28, ya esa fórmula no es válida. Si alguien lo bautiza en el nombre de Jesús, no es válido. Tiene que ser en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Es que mire que lo bautizamos con Coca-Cola, no es válido. Tiene que ser agua, ni fresco, ni leche, ni nada. Tiene que ser agua. Pero es que solo estábamos en el hospital, solo tenía Gatorade. No es válido, tiene que ser agua. Agua y la fórmula trinitaria. ¿Sí? La verdad es que mi duda era más por cuando dicen que come mi carne y bebe mi carne, tiene vida eterna. Ellos no tienen. No importa la respuesta que tengamos. Sí, lo que por eso
pregunto, aparte porque muchos, como yo soy católico y a veces leo la Biblia, me dice que ¿por qué nosotros estamos en la iglesia? Ya usted sabe, ¿no? La manera, la híjole. No. ¿Por qué? Porque no saben leer. La gran. Sí, porque no saben leer. Cuando mire pues, cuando el Apocalipsis dice la gran ramera, que no voy a decir cómo se traduce en chapín, porque es mala palabra, pero es lo mismo. Solo que dicho de otra manera. Entonces, es la Babilonia. ¿Y cuál es la Babilonia? Roma, pero no la Roma de los apóstoles, es la Roma imperial. Es la Roma imperial, ¿verdad? Que perseguía a los cristianos, que mataba a los cristianos. Pero si, ¿qué le puedo decir yo? Mire, ¿de dónde vienen ustedes? Nosotros venimos de los apóstoles. De ahí venimos. Y ese es nuestro origen. Y nuestro origen es Cristo y los apóstoles. Por eso somos iglesia apostólica. Pero bueno, ¿de qué van a atacar? ¿Vamos? Terminamos. Acordémonos a nuestra madre. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es tu fruto de Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Pues ánimo, ¿verdad? A dar testimonio en un mundo cada vez más difícil.